Me presento, soy el doctor Dorian Buridán Núñez Ovilla, soy tisiólogo, eh, tengo una alta especialidad en tuberculosis, por lo tanto me dedico a lo que antiguamente se llamaba tisis, la pleura. Empezando a hablar por la pleura. Esta tiene nombre femenino debido a que en la antigüedad, cuando fue nombrada, se comparó con una mujer. Resulta que es una capa delgada que tiene de tejido que recubre pulmones y que a través también reviste la pared interior de la cavidad torácica. Todos sabemos o recordamos que tenemos una pleura visceral pegada a los pulmones y una pleura parietal pegada a la pared torácica. Sirve para proteger y amortiguar a los pulmones. Secreta habitualmente una cantidad pequeña de líquido lubricante que permite el movimiento suave de los pulmones dentro de esta cavidad. Esto básicamente se da durante la respiración y ese líquido se produce aproximadamente 15 mililitros en cada hemitórax. Todos los días se produce, todos los días se absorbe. Proviene de ambas hojas y fluye a la cavidad pleural a un ritmo de 0,5 mililitros por hora y es drenado a través de la circulación linfática, especialmente de la pleura parietal, la que está pegada al tórax, reabsorbiéndose el líquido y células del espacio pleural. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de la cavidad pleural en donde ustedes sabrán que está recubriendo la, la víscera y también la cavidad torácica. Pero ¿qué pasa cuando la pleura llora? Precisamente basándonos en el aumento del líquido pleural, ¿qué está pasando? Resulta que el aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares de la circulación pulmonar, ocurre en la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática e insuficiencia linfática, pues puede producir trasudados. Estos trasudados aumentan el líquido pleural y habitualmente son por las insuficiencias. El descenso de la presión oncótica en los capilares por disminución de proteínas, sobre todo albúmina, independiente de su causa, también produce un aumento de líquido. El aumento de la presión negativa del espacio pleural, como sucede en la telectasia total del pulmón, también aumenta el líquido. Y todos estos son trasudados, hasta el aumento de la permeabilidad capilar a nivel de la pleura por una patología propia, ya sea de causa infecciosa, neoplásica y muchas veces inmunológica. Y estos los conocemos como exudados. Y bueno, esta alteración del drenaje linfático del que estábamos hablando, ya sea por bloqueo de los ganglios subpleurales o mediastínicos, como ocurre en las neoplasias, o por rotura del conducto torácico, como sucede en los traumatismos, puede producir trasudados, exudados o incluso quilotórax. El paso de líquido desde la cavidad peritoneal, sobre todo en el trauma, a través de pequeños defectos del diafragma, también puede determinar un aumento en el líquido pleural. El líquido pleural es igual al líquido ascítico. Están implicados varios mecanismos en los traumatismos torácicos y en las iatrogenias muchas veces. Y bueno, cuando tenemos un derrame pleural, definitivamente tenemos que determinar si es exudado o es trasudado. Eso es lo más importante. Pero supongamos que determinamos que es un trasudado. Pues el trasudado lo da las insuficiencias, lo que ya dijimos. Recordemos que un trasudado normalmente es bilateral. El derrame es bilateral. Y esto prácticamente nos da el diagnóstico de que es una insuficiencia. Solo hay que buscar de dónde viene. Los trasudados, como ustedes podrán volver a ver acá, pues ahí está la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, la renal, y hay algunas
infrecuentes trasudados como la pericarditis, hipotiroidismo, síndrome de vena cava, síndrome nefrótico, la diálisis peritoneal o el urinotórax o posparto inclusive. ¿Cómo diagnosticar un síndrome de derrame pleural? Entrando en materia, la pleuresía es un síndrome de derrame pleural, descrito por René Laennec. El derrame pleural, fundamentalmente una historia clínica, la ocupación laboral, posible exposición a tabaco y asbesto, enfermedades previas o actuales y sobre todo cardiopatías, hepatopatías y nefropatías crónicas, neoplasias y incluso colagenosis. Y el famosísimo POMBE, la convivencia con personas tosedoras crónicas. Debemos de determinar los síntomas. Si hay disnea, es porque más de un tercio hay derrame pleural de más de un tercio en un hemitórax y esto provoca disnea. Dolor pleurítico debido a la inflamación de la pleura o la lesión de la pleura parietal. Tos por irritación pleural. Es una tos seca. Le llamamos una tos pleurítica definitivamente. En la exploración física está influida por las características anatómicas pues, de la pared torácica. Es severo el hemitórax, puede estar abombado y poco móvil, pues está lleno de líquido. En la zona afectada existe abolición de la ventilación con una disminución de la transmisión de las vibraciones vocales, una matidez a la percusión e incluso en ocasiones un roce o soplo, sobre todo en el límite superior del derrame. Este ejemplo que están viendo acá, pues es un ejemplo de derrame pleural total. Aquí hay uno parcial que tiene la famosísima curva que también es conocida como eh, el, 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 la curva de Damasio. Esta curva de Damasio que nos puede inclusive no diagnosticar, pero sí orientar demasiado a un empiema. Y sobre todo cuando tiene la curva bien hecha, un empiema loculado. Este es un derrame pleural, sin embargo, está entre pleuras. ¿Ok? Este derrame se llama parcelar o es interpleural, derecho. Esta es una tomografía, el cual nos demuestra también que hay un lóculo con derrame, el oscuro, el gris oscuro casi tirando a negro, pues es prácticamente líquido. Y cuando tenemos esto, pues no queda más que hacer una toracocentesis. La toracocentesis es el método diagnóstico. Existe por ahí un precepto que dice que un derrame pleural no debe de ver la luz del día. Es decir, que es de forma inmediata el hacer el diagnóstico, no del derrame, sino de la causa del derrame. Y he aquí lo que nos tiene en esta plática. No es adecuado el hecho de tener un derrame pleural y si el paciente hemodinámicamente está estable, pues no urge que lo tengamos que hacer, sobre todo si no tenemos mínimamente lo que estamos viendo en esta diapositiva, porque tenemos que extraer más o menos de 20 hasta 30 mililitros de ser posible y hacer mínimamente lo que tenemos en esta diapositiva. Y cuando no lo tenemos que procurar hacer la toracocentesis diagnóstica hasta que lo tengamos. Es decir, el diagnóstico, a pesar de que lo quisiéramos rápido, pudiera tener que esperar hasta tener este tipo de estudios, debido a la importancia que tenemos al realizarlo, ¿no? Con este estudio prácticamente tendríamos el diagnóstico de todas las etiologías del derrame pleural. Una pH, una medición de pH, proteínas totales, LDH, glucosa, ADA, y hacer la celularidad para el recuento de Matías y sobre todo si hay leucocitos o células mesoteliales. Se debe de hacer una citología, un cultivo y baciloscopía de líquido
Considerar los trasudados son claros y no forman coágulos, son bilaterales, ya lo dijimos. Los exudados forman coágulos. El pH es menor al de la sangre. Inclusive existe por ahí un precepto que con un pH menor a 7.1 prácticamente estamos hablando de un empiema. Y he aquí los criterios de Laic. Los criterios de Laic nos sirven para determinar si el líquido analizado es exudado o trasudado. Estos criterios que son ampliamente conocidos por ustedes, con un criterio que sea positivo, tiene la sensibilidad del 98% y la especificidad del 80% de que se trata de un exudado. Consideraciones. Colesterol alto, más de 45, orienta exudado, orienta. Glucosa baja, orienta exudado. Amilasa elevada indica que el primario está en pulmón u ovario. El pH menor a 7.2 orienta fuertemente empiema, lo que dijimos. Ferritina mayor a 805 orienta exudado y mayores a 3000 a malignidad. El conteo celular de leucocitos no tiene mayor relevancia, aunque mayores a 1000 se considera más comúnmente en exudados. Volvemos. ¿Qué hacer en un derrame pleural? Primeramente, toracocentesis o no, en ese momento urge la toracocentesis, el paciente tiene disnea en reposo, está inestable, urge la toracocentesis evacuadora, lógicamente, diagnóstica y terapéutica. Pero ¿cuándo hacer la toracocentesis? Idealmente, si el paciente no tiene esta situación hemodinámica, pues entonces esperar a tener este tipo de estudios. Ver el pH, ver los criterios de Laic y el aspecto del líquido. ¿Cuándo es exudado? ¿Cuántos tipos de exudado hay? Polimorfo nuclear y mononuclear. Vean ustedes, me quiero detener acá. Repito, una vez que determinamos un derrame pleural y tenemos los estudios necesarios para estudiarlo, realizamos una toracocentesis, revisamos el pH. Si el pH está menor a 7.15, 7.1, 7.15, ese paciente muy probablemente tenga un empiema y muy probablemente vaya a requerir una extracción del empiema. Revisamos los criterios de Laic. Si los criterios de Laic cumple con 1 de 3, o 2 de 3, o 3 de 3, pues es un exudado. Y vemos el aspecto. Si el aspecto es ceroso o es claro, tenemos que revisar los criterios y el pH. Pero si el aspecto es pus, evidentemente estamos ante un empiema. Una vez que determinemos si es un exudado, solo tenemos dos caminos. Si es un exudado polimorfo nuclear, son bacterias. Lo más probable es que sea un empiema bacteriano. Pero si es mononuclear, si es un exudado mononuclear o exudado linfocítico, nos quedan dos cosas. Cáncer, es decir, un mesotelioma o cualquier paraneoplásico, o la famosísima tuberculosis. Hablemos de tuberculosis. Es una bacteria con características de hongo. Se transmite de persona a persona a través de las gotas aerosolizadas. Ingresa únicamente por la vía respiratoria hasta los alveolos. Se establece en el parénquima pulmonar y ahí sucede una fiesta. Una vez que ha interactuado entre los huéspedes y que llega hasta el parénquima pulmonar, sucede esto: una fiesta de citocinas, respuesta aguda, quimiosinas, formación de granuloma, células T, respuesta a las células y antígenos específicas, estimulación de las células productoras de interferón alfa, y con esto se hace un granuloma. El granuloma se puede contener ahí para toda la vida y lo llamamos tuberculosis latente, o puede hacer enfermedad y lo llamamos tuberculosis pulmonar, o puede quedarse ahí como tuberculosis latente, en algún punto de nuestra vida, bajar las defensas, romperse ese granuloma y esos bacilos migrar hasta la pleura, buscando salida a través del tórax. La pleura los detiene y entonces sucede
el llanto de la pleura porque está infestado de bacilos llamado pleuresía tuberculosa. Vean ustedes lo que les estoy platicando y la incidencia de tuberculosis en todas sus formas está así acá. Este es del 2021. Entre más oscuro el verde, pues es más incidencia. La media nacional es de 15.7 por 100,000 habitantes. Ahí estábamos señalando la de Durango, que era baja, que es baja. Y en México se ven más de 19,000 casos nuevos en el 2021 y esto no ha cambiado desde hace 10 años. Eh, y bueno, pulmonar es el 78% y pleural es el 3.2%, que esto va hacia arriba. Hace 10 años estaba menos del 1% y ahora ya está en el 3.2% debido a la búsqueda intencionada y al diagnóstico de la tuberculosis pleural. La inmunidad, les decía que tiene un papel súper importante en la enfermedad pulmonar o extrapulmonar. La diseminación de granuloma hacia la pleura y eventualmente el espacio pleural es posible. Lo que les contaba y les comentaba. Aquí está el espacio pleural, la acumulación de líquido habitual y el drenaje y un acercamiento por acá. Vean ustedes los bacilos en el parénquima pulmonar acercándose a la pleura. Posteriormente se van pegando, se pegan y empiezan a irritar la pleura y a aumentar el líquido pleural. Y a su vez, si no hacemos nada, están buscando salida y se empiezan a caer al líquido pleural. Ahora hablemos de cómo llegar al diagnóstico. Todos queremos un diagnóstico rápido. En 1991, el maestro Bañales y el maestro Salazar Lezama publicaron en el test la evaluación de diferentes métodos diagnósticos. Concluyeron que el mejor es la determinación del ADA o adenosín de aminasa, con un punto de corte de 70 para México. La correlación en 1997, tan solo 6 años después, emitieron un segundo artículo en la correlación de adenosina aminasa y linfocitos en el líquido pleural de origen tuberculoso y determinaron que el ADA había bajado a 41.6. Este es un artículo del 2019 de España, un país con menor incidencia que nosotros. Entre mayor incidencia, el punto de corte debe ser más bajo. Sin embargo, España evaluó el uso de adenosín de aminasa como indicador para seleccionar líquidos pleurales para cultivo y o técnicas moleculares para detección de micobacterias y encontró un punto de corte de 30, imagínense. Pero, ¿qué es la adenosín de aminasa? Es una proteína que producen las células de todo el cuerpo. Está asociada con la activación de linfocitos. Es una prueba que es complementaria para diagnóstico y sobre todo en áreas de alta prevalencia muy útil. En áreas de baja prevalencia se puede elevar por otras enfermedades, cáncer por ejemplo. Determinación de ADA en líquido cefalorraquídeo, que también se usa como auxiliar diagnóstico. Este es un artículo del 2005 publicado por el Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México, en donde encontraron que el punto de corte para TB o meningitis tuberculosa es de 7 en líquido cefalorraquídeo. Ahora hablemos de sondas endopleurales. Y es importante que el drenaje debe de estar solo indicado si mejorará la evolución clínica. La colocación de una sonda endopleural solo se prefiere para los empiemas bacterianos. Pueden progresar hacia fístulas broncopleurales en los casos de tuberculosis. Eso es muy importante. Y yo creo que mi paciente tiene tuberculosis, estará prohibido ponerle una sonda endopleural a menos que vaya a mejorar rotundamente la evolución clínica del paciente. Si uno pone una sonda endopleural, lo está confinando a una fístula broncopleural. El derrame pleural masivo, eh, recipiente por tuberculosis, se trata con ventana del OS, recidivante, perdón, no es recipiente. El derrame pleural masivo recidivante por tuberculosis se trataba con una ventana del OS. Esto es quitar 2 o 3 costillas, hacer una ventana en el tórax y eventualmente estar limpiando con la mano entre las pleuras todos los días para poder eliminar el derrame pleural masivo por tuberculosis que ya tiene una fístula broncopleural.
Actualmente se cuentan con dispositivos avanzados para su manejo, súper menos agresivos. Esto era en 1935, una ventana del Loesser, y esto es ahora en el 2024, pero ahora ya se le pone un back para tratar de expandir el pulmón. Esto es en la actualización del abordaje de drenaje torácico en Madrid, en 2022 se publicó ahora estas sondas de kits de seguridad para el drenaje percutáneo. Vean la diferencia. Olvídense ya de hacer incisiones para poner una sonda endopleural. Ahora son cánulas como las están viendo ahí, algunas cola de cochino, algunas otras no, y traen dispositivos especiales para poder drenar estos derrames pleurales. Entonces, iniciamos con la sospecha de pleuresía con derrame, continuamos con la evaluación integrada en la historia clínica o de la historia clínica, acuciosa revisión de signos y síntomas, una placa de tórax e incluso una tomografía si es posible. La posibilidad de toracocentesis diagnóstica es real y es posible. Si es así, determinamos si es un exudado linfocítico y si es un exudado linfocítico, tenemos que tener un adenosín de aminasa, un GeneXpert o pruebas rápidas, que es lo que se está usando ahora. La tecnología TB-LAMP, que es la que nos presenta Pruebas Rápidas México, es muy acercado al GeneXpert como prueba rápida. Sin embargo, muchísimo más asequible y mucho más barata que un GeneXpert. Un GeneXpert ahorita está alrededor de 3,000 a 5,000 pesos la prueba, una prueba. Y definitivamente siempre un cultivo para tuberculosis. Una vez teniendo todo esto, podemos iniciar el tratamiento. Con solo sabiendo que es un exudado linfocítico, una adenosín de aminasa por arriba de 30, un GeneX positiva, lógicamente, un GeneXpert positivo o no, pero con adenosín de aminasa positiva, y el cultivo pues tarda 3 meses en salir, así que cuando vengamos a ver el cultivo, pues ya habremos avanzado 3 meses en el tratamiento. Una vez iniciado el tratamiento, como siempre, tenemos que hacer la evaluación de secuelas. El tratamiento de la pleuresía se basa en eliminar la causa. Definitivamente la tuberculosis es la causa de la pleuresía tuberculosa y el tratamiento con fármacos antituberculosis primarios es el mejor. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. 2 meses de una fase bactericida intensiva y 10 meses de una fase esterilizante. Oiga, doctor, ¿por qué 12 meses? Porque la pleuresía, recordemos que el drenaje es linfático y la linfa está en todo el cuerpo. Y si hay tuberculosis en la linfa, pues hay tuberculosis diseminada. Y si hay tuberculosis diseminada, el tratamiento es 1 año. La evaluación de secuelas con una tomografía simple y contrastada. Y eso es básicamente la pleuresía tuberculosa. Les dejo acá mi correo electrónico para dudas, preguntas. Estoy atento a responder cualquier duda o pregunta. Y también los dejo con una pintura de un gran maestro, de un gran pintor que se dedica precisamente a hacer cuadros dedicados a tuberculosis, el maestro Vázquez. Muchas gracias. Excelente, doctor Dorian. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Y bueno, antes de irnos, quiero compartirles un video. Vamos a tener una siguiente ponencia. Esta ponencia va a ser el martes 10 de diciembre. Yo les invito porque vamos a hacer una posada virtual con cada uno de ustedes. Vamos a tener actividades muy padres. Realmente somos una comunidad y nos interesa también conectar con ustedes. Vamos a tener algunas actividades para disfrutar este cierre de 2024, para reconocer el trabajo de cada profesional de la salud y por supuesto va a haber premios. Les invito a que nos acompañen en nuestra última ponencia del 2024 y claro, vamos a cerrar
de la mejor manera. Quiero hablarles de la doctora Liz. La doctora Liz, ella es presidente de CONAEMI, de Medicina Integrada, ha tenido una gran trayectoria, en este momento se encuentra trabajando también en un hospital, una clínica, y bueno, es una excelente persona, una gran amiga, y estoy muy emocionada y muy contenta de poder conocerle. Quiero dejarles este video para que podamos estar pendientes de la próxima ponencia que vamos a tener y, por supuesto, nuestro cierre de año de pruebas rápidas en México. Hola, soy la doctora Lisette Gómez Ricardes, especialista en medicina integrada. Voy a tener la oportunidad de compartir el tema de hemoglobina glucosilada el próximo 10 de diciembre a las 20:30 horas, hora del centro. Los esperamos, no falten. Vamos a tener el tema hemoglobina glicosilada por la doctora Lisette Gómez Ricardes. Ella nos va a acompañar con un paso a paso de qué es la hemoglobina, cómo podemos atender esta necesidad y de qué manera podemos darle seguimiento. Recordemos, somos el número 1 en enfermedades crónicas degenerativas y el diabetes está presente. Entonces, hay una gran oportunidad para seguir creciendo. Yo les invito a que podamos estar en una constante evolución, en un constante conocimiento, y quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra gran comunidad de pruebas rápidas en México. Los mejores médicos, los más destacados, se mantienen en una constante evolución. Siempre buscan la manera de estar mejorando y les interesa de una manera genuina poder ayudar a cada paciente. Me emociona verdaderamente poder poner un granito de arena en cada uno de los pacientes, que puedan tener un diagnóstico y que no lleguen a una enfermedad crónica degenerativa o incluso a un cáncer mortal por no tener un diagnóstico oportuno. Así que vamos a marcar una diferencia gracias a cada uno de ustedes. Deseo que pasen una excelente noche y, por supuesto, que cerremos un 2024, ¿verdad? Para empezar un 2025 de la mejor manera. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche.